Este es el rincón donde las historias no deberían contarse. Aquí oirás relatos que pondrán a prueba tus nervios y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Ahora sí, iniciemos. Hay trabajos que te cambian para siempre. No me refiero a esos empleos que te enseñan nuevas habilidades o te dan experiencia. Me refiero a esos trabajos que te muestran cosas que no deberías ver, que te hacen cuestionar si el mundo que conoces es realmente todo lo que existe. El turno de noche en una gasolinera es uno de esos trabajos. La gente cree que es fácil, que solo tienes que quedarte despierto y cobrar gasolina de vez en cuando. Pero la verdad es que la noche tiene sus propias reglas, sus propios visitantes, y algunas veces esos visitantes no son exactamente lo que parecen ser. Mi nombre es Carlos Mendoza Rivera. Tengo 28 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses, pero todavía no puedo dormir bien por las noches. Todavía siento esa sensación de que algo me está observando desde la oscuridad. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica. La empresa cerró sin avisar y de un día para otro me quedé sin ingresos. Tenía que pagar la renta, la comida, los gastos básicos. Mi hermana me ayudó lo que pudo, pero ella también tiene sus propios problemas. Así que cuando vi el anuncio en el periódico buscando a alguien para el turno de noche en la gasolinera de la carretera, no lo pensé 2 veces. La gasolinera estaba a las afueras de la ciudad, sobre la carretera que va hacia los pueblos del norte. Era uno de esos lugares que ves cuando viajas de noche, con luces brillantes que cortan la oscuridad como un faro en medio de la nada. Durante el día se veía normal, incluso acogedora, pero de noche era diferente. De noche se convertía en algo más. El dueño se llamaba Don Esteban. Era un hombre mayor con el cabello completamente blanco y unas manos que temblaban un poco cuando hablaba. Me explicó que el trabajo era sencillo: llegar a las 10 de la noche, atender a los clientes que llegaran, mantener todo limpio y cerrar a las 6 de la mañana. El pago era bueno, mejor de lo que esperaba para ese tipo de trabajo. Solo una cosa, me dijo Don Esteban mientras me entregaba las llaves. Si pasa algo raro, algo que no entiendas, no trates de investigar. Solo mantente adentro, detrás del mostrador, y espera a que pase. En ese momento pensé que se refería a asaltos o gente problemática. No imaginé que se refería a algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué puntual a las 10 y Don Esteban me enseñó dónde estaba todo. La caja registradora, los interruptores de las bombas, el baño, la pequeña cocina donde podía calentar algo de comer. La tienda era pequeña pero tenía de todo: refrescos, dulces, cigarros, algunas cosas básicas como aceite para auto y líquido para los cristales. Los clientes regulares son buena gente, me explicó mientras revisábamos el inventario. Camioneros que viajan de noche, gente que regresa tarde del trabajo, algunos jóvenes que salen de fiesta, pero a veces llegan otros. ¿Otros?, le pregunté. Don Esteban me miró con una expresión extraña, como si estuviera recordando algo que prefería olvidar. Ya lo entenderás, fue todo lo que dijo. Las primeras semanas fueron normales. Llegaban camioneros cansados que compraban café y cigarros, familias que regresaban de visitar parientes en otros pueblos, jóvenes que iban o venían de alguna fiesta. La mayoría eran amables, algunos platicadores. Me acostumbré rápido al ritmo del trabajo y hasta empecé a disfrutar la tranquilidad de la noche. Pero entonces llegó esa noche de viernes. Era cerca de la medianoche cuando vi las luces del auto acercándose por la carretera. No había nada extraño en eso. Siempre llegaban clientes a esa hora. Pero algo en la forma en que se movían las luces me llamó la atención. Iban muy lento, como si el conductor estuviera buscando algo, o como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. El auto se detuvo en la bomba número 2. Era un coche viejo, de esos que ya no se ven mucho, color azul oscuro y con las llantas un poco desgastadas. El motor hacía un ruido extraño, como si le costara trabajo mantenerse encendido. Esperé a que el conductor bajara, pero no pasó nada. El auto se quedó ahí, con el motor encendido, pero nadie salió. Desde el mostrador podía ver la silueta de alguien en el asiento del conductor, pero no se movía.
Pasaron 5 minutos y nada. 10 minutos y el auto seguía ahí. Empecé a sentirme incómodo. Tal vez el conductor se había quedado dormido, o tal vez tenía algún problema y necesitaba ayuda. Decidí salir a preguntar si todo estaba bien. Salí de la tienda y caminé hacia el auto. Las luces de la gasolinera iluminaban todo el área, pero por alguna razón sentía como si la oscuridad estuviera más cerca de lo normal, como si las sombras fueran más profundas. Toqué en la ventana del conductor. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda con algo? La figura en el asiento se movió lentamente y volteó hacia mí. Lo que vi me hizo retroceder varios pasos. Era el rostro de una mujer, pero algo estaba muy mal. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos eran completamente negros. No tenían pupila, no tenían iris, solo negro profundo. Su boca estaba ligeramente abierta y cuando me miró, sonrió de una manera que me hizo sentir frío en el estómago. «Necesito gasolina», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. No supe qué hacer. Todo en mí me decía que corriera, que me alejara de ahí lo más rápido posible, pero también pensé que tal vez era mi imaginación, que la luz estaba jugando trucos con mis ojos, que tal vez la mujer solo tenía alguna condición médica extraña. «Por supuesto», logré decir. «¿Cuánto va a querer?» «Lleno», respondió sin dejar de sonreír. Caminé hacia la bomba con las piernas temblorosas. Mis manos temblaban mientras quitaba la manguera y la acercaba al tanque del auto. Pero cuando intenté abrir la tapa del tanque, no había ninguna. Revisé todo el lado del auto y no encontré dónde echar la gasolina. «Disculpe», le dije a la mujer, «no encuentro dónde está la tapa del tanque». Ella volteó hacia mí otra vez con esa sonrisa terrible. «No importa», dijo, «ya no la necesito». Y entonces el auto arrancó y se alejó lentamente por la carretera, con esas luces que se perdían en la oscuridad hasta que ya no pude verlas. Me quedé parado junto a la bomba por varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Tal vez había sido una broma, tal vez la mujer tenía problemas mentales, tal vez yo estaba más cansado de lo que pensaba y mi mente me había jugado una mala pasada. Regresé a la tienda y traté de concentrarme en otras cosas. Acomodé algunos productos, limpié el mostrador, revisé que todo estuviera en orden, pero no podía sacarme de la cabeza esos ojos negros y esa sonrisa. Alrededor de las 2 de la mañana llegó otro cliente. Esta vez era un camionero que conocía, un señor mayor que siempre pasaba los viernes en su ruta hacia el norte. Se llamaba Román, y era de esas personas que te hacen sentir bien con solo platicar un rato. «¿Cómo está la noche, joven Carlos?», me preguntó mientras pagaba su tanque lleno y un café. «Tranquila», le mentí. No sabía cómo explicarle lo que había pasado con la mujer del auto azul. Román me miró con atención, como si pudiera ver que algo me preocupaba. «¿Ha pasado algo raro?», me preguntó. No sé por qué, pero decidí contarle. Tal vez necesitaba que alguien me dijera que había sido mi imaginación, que no había pasado nada extraño. Le platiqué sobre la mujer del auto azul, sobre sus ojos negros y su sonrisa, sobre el auto que no tenía tapa de gasolina. Román me escuchó sin interrumpir, pero vi como su expresión se iba poniendo más seria. «¿Un auto azul oscuro, viejo?», me preguntó cuando terminé de contar. «Sí, ¿por qué?». Román suspiró y tomó un sorbo de su café. «Hace como 10 años», dijo lentamente, «una mujer tuvo un accidente en esta carretera. Venía manejando de noche y se salió del camino. Su auto era azul oscuro, viejo. La encontraron al día siguiente». Sentí como si algo frío me recorriera la espalda. «Pero eso no significa nada», traté de convencerme. «Hay muchos autos azules». «Puede ser», dijo Román, pero no parecía convencido. «Solo ten cuidado, joven. Esta carretera tiene su propia historia, y no toda es buena». Se terminó su café y se fue, dejándome solo otra vez con mis pensamientos y mis miedos. El resto de esa noche pasó sin más incidentes, pero no pude dormir cuando llegué a mi casa. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros y esa sonrisa que no era completamente humana. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio y la oscuridad me habían jugado una mala pasada. Pero al día siguiente, cuando llegué al trabajo, don Esteban me estaba esperando. «¿Cómo estuvo tu noche?», me preguntó, pero había algo en su tono que me hizo pensar que ya sabía la respuesta. Le conté lo que había pasado.
Don Esteban me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si no fuera la primera vez que escuchaba esa historia. Carlos, me dijo cuando terminé, hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Esta gasolinera ha estado aquí por más de 20 años, y yo he visto muchas cosas que no deberían existir. ¿Qué tipo de cosas?, le pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Gente que no debería estar aquí. Gente que debería estar descansando en paz, pero que por alguna razón sigue vagando por esta carretera. Don Esteban se acercó al mostrador y sacó una pequeña libreta vieja y desgastada. Cada vez que pasa algo como lo que tú viste, lo anoto aquí, me dijo mostrándome la libreta, para llevar un registro, para entender si hay algún patrón. Hojeé las páginas y vi fechas, horas, descripciones de encuentros extraños. Había muchas, demasiadas. Auto azul con mujer de ojos negros aparecía varias veces a lo largo de los años. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, le pregunté. Porque esperaba que tal vez contigo fuera diferente. Que tal vez ella ya hubiera encontrado lo que buscaba y hubiera dejado de venir. ¿Qué busca? Don Esteban cerró la libreta y me miró directamente a los ojos. Eso es lo que ninguno de nosotros ha podido averiguar. Esa noche llegué al trabajo con una mezcla de miedo y curiosidad. Había pensado todo el día en renunciar, en buscar otro empleo, cualquier cosa que me mantuviera lejos de esa carretera. Pero también había algo que me empujaba a quedarme, a tratar de entender qué era lo que realmente estaba pasando. La noche comenzó normal. Llegaron algunos clientes regulares, vendí algunas cosas, todo transcurrió sin problemas hasta cerca de la 1 de la mañana. Entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. No era el auto azul esta vez. Era una persona caminando por la carretera, viniendo desde la dirección norte. Al principio pensé que era alguien que había tenido problemas con su vehículo y venía buscando ayuda. Pero mientras la figura se acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. La persona caminaba de una manera extraña, como si no tuviera prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus pasos eran demasiado uniformes, demasiado mecánicos. Y aunque había buena iluminación en la gasolinera, no podía ver claramente su rostro. La figura siguió caminando hasta que estuvo justo bajo las luces. Era un hombre joven, tal vez de mi edad, vestido con ropa que parecía vieja y descolorida. Tenía el cabello revuelto y su piel tenía ese mismo tono grisáceo que había visto en la mujer del auto azul. Entró a la tienda sin hacer ruido. Las campanillas de la puerta no sonaron, lo cual era extraño porque siempre sonaban cuando alguien entraba. «Buenas noches», me dijo, y su voz tenía esa misma cualidad lejana que había escuchado antes. «Buenas noches», respondí tratando de mantener la calma. «¿En qué le puedo ayudar?» El hombre caminó por los pasillos de la tienda, viendo los productos como si fuera la primera vez que veía cosas así. Tomó un refresco, luego lo puso de vuelta. Tomó una bolsa de papas, la examinó, la regresó a su lugar. «¿Hace mucho que trabaja aquí?», me preguntó sin voltear a verme. «Unas pocas semanas», respondí. «Es un buen lugar para trabajar», dijo. «Tranquilo, aunque a veces llegan visitantes inesperados». Algo en la forma en que dijo esas palabras me hizo sentir muy incómodo. El hombre siguió caminando por la tienda, pero ahora me di cuenta de algo que me hizo querer correr. No se reflejaba en los espejos de seguridad que había en las esquinas. Podía verlo directamente, pero en los espejos solo se veían los pasillos vacíos. «¿Va a comprar algo?», le pregunté, mi voz sonaba temblorosa. El hombre se detuvo y volteó hacia mí. Sus ojos eran iguales a los de la mujer, completamente negros, sin pupila, sin iris. «No», dijo sonriendo. «Solo vine a conocer al nuevo empleado». Salió de la tienda tan silenciosamente como había entrado. Lo vi alejarse por la carretera hasta que la oscuridad se lo tragó completamente. Esa noche llamé a don Esteban desde el teléfono de la gasolinera. «Don Esteban», le dije cuando contestó, «necesito hablar con usted». «¿Qué pasó ahora?», me preguntó, pero no sonaba sorprendido. Le conté sobre el hombre que no se reflejaba en los espejos, sobre sus ojos negros, sobre la forma extraña en que caminaba. «Carlos», me dijo don Esteban, «creo que es hora de que sepas toda la verdad sobre este lugar». Al día siguiente don Esteban llegó temprano y me pidió que nos sentáramos para platicar. «Esta gasolinera está construida sobre un lugar especial», me dijo. «Hace muchos años, antes de que existiera la carretera, este era un cruce de caminos.
Los antiguos habitantes de la región decían que era un lugar donde se encontraban dos mundos. ¿Dos mundos? El mundo de los vivos y el mundo de los que ya se fueron. Por alguna razón, algunas personas que han dejado este mundo no pueden seguir su camino. Se quedan atrapadas aquí, vagando, buscando algo que les permita encontrar paz. ¿Y por qué vienen aquí? Porque este lugar es como una puerta. Las luces, la actividad, la gente que pasa constantemente, todo eso los atrae. Es como si fuera la única forma que tienen de sentirse conectados con el mundo de los vivos. ¿Son peligrosos?, le pregunté. Don Esteban pensó por un momento antes de responder. No creo que quieran hacer daño, pero tampoco creo que sean completamente inofensivos. Están perdidos, confundidos, y a veces la gente perdida puede hacer cosas desesperadas. ¿Por qué no cierra la gasolinera? ¿Por qué seguir operando aquí? Porque alguien tiene que estar aquí. Si este lugar se queda abandonado, si se queda completamente oscuro, ellos podrían empezar a expandirse, a buscar otros lugares donde aparecer. Al menos aquí están contenidos, en cierta forma. Esa explicación no me tranquilizó para nada. De hecho, me hizo sentir peor. Ahora sabía que mi trabajo no era solo vender gasolina y dulces. Era ser una especie de guardián entre dos mundos, un centinela que mantenía a los perdidos en su lugar. Puedes renunciar si quieres, me dijo don Esteban. Lo entendería perfectamente, pero si decides quedarte, necesito que sepas que hay reglas que debes seguir. ¿Qué tipo de reglas? Nunca los invites a entrar. Si ya están adentro, no trates de echarlos. No les hagas preguntas sobre quiénes son o de dónde vienen. No trates de ayudarlos a recordar su vida pasada. Y sobre todo, nunca los sigas si se van caminando hacia la oscuridad. ¿Qué pasa si rompo alguna de esas reglas? Don Esteban me miró con una expresión muy seria. Podrías quedar atrapado con ellos. A pesar del miedo, decidí quedarme. Necesitaba el trabajo y además había algo en esa situación que despertaba mi curiosidad. Quería entender más sobre esos visitantes nocturnos, sobre lo que los mantenía atados a ese lugar. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Llegaron algunos clientes normales. Trabajé sin problemas. Casi empecé a pensar que tal vez lo peor ya había pasado. Pero entonces llegó la noche del martes. Era una noche particularmente oscura, sin luna y con nubes que cubrían las estrellas. La gasolinera parecía una isla de luz en medio de un océano de negrura. Alrededor de las 11:30, cuando estaba limpiando el área de las bombas, escuché algo que me hizo detenerme inmediatamente. Música. Venía de algún lugar en la oscuridad, más allá de donde llegaban las luces de la gasolinera. Era una melodía suave y triste, como la música que se escucha en los velorios o en las ceremonias religiosas. Pero había algo en esa música que no sonaba completamente normal, como si fuera tocada por instrumentos que no eran de este mundo. La música se acercaba. Regresé rápidamente a la tienda y cerré la puerta con seguro. Desde la ventana pude ver una procesión extraña acercándose por la carretera. Eran tal vez unas 10 personas caminando en fila, todas vestidas de negro, todas con la cabeza agachada. La música venía de ellos, aunque no podía ver instrumentos musicales. Algunos cargaban velas, pero las llamas de esas velas eran azules en lugar de naranjas. La procesión se detuvo justo en el límite de la luz de la gasolinera. Las figuras se quedaron ahí paradas, inmóviles, como esperando algo. Uno de ellos, el que iba al frente, levantó la cabeza y me miró directamente a través de la ventana. Tenía el mismo rostro gris y los mismos ojos negros que había visto antes, pero había algo más en su expresión. Parecía triste, terriblemente triste, como si cargara con un dolor que nunca podría terminar. Levantó una mano y me hizo una seña para que saliera. Recordé las palabras de don Esteban. Nunca los sigas si se van caminando hacia la oscuridad. Pero este no se estaba yendo. Me estaba invitando a ir con él. Negué con la cabeza y me alejé de la ventana. La música siguió sonando durante toda la noche. Cada vez que me asomaba, la procesión seguía ahí, esperando. Algunas veces veía que el líder me hacía señas otra vez, siempre con esa expresión de tristeza infinita. No fue hasta que empezó a amanecer que la música finalmente se detuvo. Cuando volví a mirar,
La procesión había desaparecido. Esa mañana, cuando don Esteban llegó, me encontró sentado detrás del mostrador todavía temblando. La procesión, fue lo único que logré decir. Don Esteban asintió. Solo aparece una vez al año, siempre en la misma fecha. ¿Qué fecha? El aniversario del accidente. ¿Cuál accidente? Hace 15 años, un autobús que venía de un funeral en el pueblo volcó justo aquí en la curva. Iban 10 personas. Ninguna sobrevivió. Sentí como si todo mi mundo se tambaleara. Están tratando de llegar a su destino final, continuó don Esteban. Pero están perdidos. No pueden encontrar el camino. ¿Y por qué me invitaban a ir con ellos? Don Esteban me miró con preocupación. Tal vez piensan que tú puedes ayudarles a encontrar el camino. O tal vez... Se detuvo. ¿Tal vez qué? Tal vez piensan que tú también perteneces con ellos. Las palabras de don Esteban me persiguieron durante días. ¿Qué había querido decir con que tal vez yo también pertenecía con ellos? ¿Había algo en mí que los atraía? ¿Algo que no sabía que tenía? Traté de continuar con mi trabajo como si nada hubiera pasado, pero ya no era lo mismo. Cada sombra parecía moverse, cada ruido en la noche me hacía saltar, y lo peor de todo era que empezaba a sentir como si alguien me estuviera observando constantemente, incluso cuando no había nadie más en la gasolinera. Una semana después de la noche de la procesión, llegó una mujer que cambiaría todo. Era diferente a los otros visitantes extraños. Para empezar, llegó en un auto normal, un sedán blanco que se veía completamente ordinario. Era una mujer mayor, tal vez de 60 años, con el cabello gris recogido en un chongo y vestida con ropa sencilla pero limpia. Entró a la tienda y compró un café y unas galletas. Parecía completamente normal, excepto por sus ojos. No eran negros como los otros, pero había una intensidad en ellos que me hizo sentir incómodo. «Usted es Carlos», me dijo. No era una pregunta. «Sí, ¿cómo lo sabe?» «Porque ellos me han hablado de usted». Sentí como si mi corazón se detuviera por un momento. ¿Ellos? Los que vagan por esta carretera, los perdidos. Me han contado que hay un joven que trabaja aquí y que puede verlos claramente. «Señora, no sé de qué me está hablando». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. «No tiene que fingir conmigo, Carlos, yo también puedo verlos, siempre he podido verlos». Se sentó en una de las sillas de plástico que había cerca del mostrador y me miró directamente. «Me llamo Elena Vázquez. Hace muchos años mi hijo tuvo un accidente en esta carretera. Él era uno de los jóvenes que iban en ese autobús que volcó». Sentí un escalofrío. Ella era la madre de uno de los miembros de la procesión. Desde entonces vengo aquí una vez al mes, tratando de encontrar una forma de ayudarlo a encontrar paz. Pero en todos estos años, nunca había conocido a alguien más que pudiera verlos como yo los veo. «¿Qué quiere de mí?», le pregunté. «Quiero que me ayude a liberarlos». Elena me explicó que había estado investigando durante años sobre fenómenos como el que ocurría en la gasolinera. Había hablado con curanderos, con sacerdotes, con gente que sabía sobre estas cosas. Todos le habían dicho lo mismo. Los espíritus perdidos necesitaban a alguien del mundo de los vivos que pudiera servirles de guía, alguien que pudiera ayudarlos a recordar quiénes habían sido y qué necesitaban para seguir adelante. «Pero es peligroso», me advirtió. «Si algo sale mal, si perdemos el control de la situación, podrías quedar atrapado con ellos para siempre». «¿Y si no hago nada?». «Entonces seguirán vagando aquí para siempre. Y cada año que pase será más difícil para ellos encontrar paz. Eventualmente, podrían volverse agresivos, desesperados». No supe qué responder. Parte de mí quería ayudar, pero otra parte tenía terror de lo que podría pasar. Elena se terminó su café y se levantó para irse. «No tiene que decidir ahora», me dijo. «Pero piénselo. Si cambia de opinión, estoy hospedada en el hotel del pueblo. Pregúntele a don Esteban. Él sabe cómo contactarme». Después de que se fue, llamé a don Esteban y le conté sobre Elena. «Elena Vázquez», dijo pensativo. «Sí, la conozco. Ha venido aquí durante años. Es buena gente, pero está obsesionada con la idea de salvar a su hijo». «¿Cree que sea posible? ¿Cree que realmente podríamos ayudarlos?». Don Esteban suspiró. «No lo sé, Carlos. He visto muchas cosas en estos años, pero nunca he visto a alguien lograr algo así. Y los riesgos.
Se detuvo. ¿Qué riesgos? Si intentas hacer contacto directo con ellos, si tratas de comunicarte con ellos de manera más profunda, podrías abrir una puerta que luego no puedas cerrar. Podrías quedar conectado con ellos de una forma que te cambiaría para siempre. Esa noche, mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en Elena y en su propuesta. ¿Tenía realmente la capacidad de ayudar a esos espíritus perdidos? ¿O solo me pondría en peligro sin lograr nada? Alrededor de las 2 de la mañana, tuve mi respuesta. La mujer del auto azul regresó. Esta vez no se quedó en el auto. Salió y caminó directamente hacia la tienda. Sus movimientos eran los mismos que siempre, lentos, deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Entró a la tienda y se quedó parada frente al mostrador, mirándome con esos ojos completamente negros. «Necesito ayuda», me dijo. Por primera vez uno de ellos me había hablado directamente. Había admitido que necesitaba algo. «¿Qué tipo de ayuda?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. No puedo recordar mi nombre. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que Elena había dicho. Necesitaban recordar quiénes habían sido. «¿Recuerda algo más? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía?». La mujer se quedó callada por un momento, como si estuviera tratando de buscar en su memoria. «Tenía una hija», dijo finalmente. «Una hija pequeña, pero no puedo recordar su nombre, no puedo recordar cómo era». Sentí una mezcla de tristeza y miedo. Esta mujer había sido una persona real, con una familia, con una vida, y ahora estaba perdida, sin poder recordar ni siquiera los detalles más básicos de quién había sido. «¿Qué pasó esa noche?», le pregunté. «¿Recuerda el accidente?». «Estaba lloviendo», dijo lentamente. «Iba manejando muy rápido. Tenía prisa por llegar a casa. Mi hija me estaba esperando». «¿Qué más?». «Las luces. Vi unas luces muy brillantes viniendo hacia mí. Traté de esquivarlas, pero...». Se detuvo y me miró directamente. «No llegué a casa. Mi hija se quedó esperándome». En ese momento entendí lo que Elena había querido decir. Estos espíritus no solo estaban perdidos, estaban llenos de dolor y culpa. Necesitaban perdón, necesitaban paz, necesitaban saber que todo estaba bien. «¿Cómo se llamaba su hija?», le pregunté. La mujer cerró los ojos y pareció concentrarse intensamente. «Ana», dijo finalmente. «Se llamaba Ana». «¿Y usted?». «María, mi nombre era María». En el momento en que dijo su nombre, algo cambió en su apariencia. Su piel dejó de verse tan gris. Sus facciones se suavizaron un poco. Por un momento, pude ver cómo había sido cuando estaba viva. Una madre joven, preocupada por llegar a casa con su hija. «María», le dije suavemente, «Ana está bien. Ya es una mujer adulta. Ella entiende lo que pasó esa noche. No es su culpa». No sé de dónde vinieron esas palabras, pero sentí que eran verdaderas, que de alguna manera necesitaba escuchar eso. María me miró con una expresión que mezcló sorpresa, alivio y algo parecido a la gratitud. «¿Está bien?», me preguntó. «¿Mi Ana está bien?». «Está bien», le repetí. «Y usted puede descansar ahora». María sonrió, pero esta vez su sonrisa era diferente. Era cálida, humana, llena de paz. «Gracias», me dijo. Y entonces lentamente se desvaneció hasta que ya no quedó nada. Me quedé parado detrás del mostrador temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había ayudado a María a recordar, a encontrar paz, a seguir adelante. Pero también había sentido algo más. Una conexión que me había cambiado de alguna manera. Al día siguiente busqué a Elena en el hotel del pueblo. «Funcionó», le dije. «Pude ayudar a una de ellas». Elena me miró con una mezcla de emoción y preocupación. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Diferente», admití, como si algo en mí hubiera cambiado. «Eso es normal», me dijo. «Cuando haces contacto con el otro lado, cuando ayudas a un espíritu a encontrar paz, parte de ti también cruza esa línea. Es el precio que pagamos por ayudar». «¿Qué significa eso?». Elena me puso una mano en el hombro. «Significa que ahora eres parte de este lugar, Carlos. Significa que tu destino está conectado con el de todos los que vagan por esa carretera». No entendí completamente lo que me estaba diciendo hasta que regresé al trabajo esa noche. Cuando llegué a la gasolinera, don Esteban me estaba esperando.
Tenía una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de tristeza y miedo. «Carlos», me dijo, «necesito decirte algo que debería haberte dicho desde el principio». «¿Qué cosa?» «Tú no respondiste a mi anuncio en el periódico». Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Qué quiere decir? Nunca puse un anuncio en el periódico. Tú llegaste aquí por tu cuenta, dijiste que habías visto el anuncio, pero yo nunca puse ningún anuncio. Eso no puede ser cierto. «Carlos», me dijo con voz suave, «¿recuerdas exactamente cómo llegaste aquí esa primera noche? ¿Recuerdas el camino que tomaste desde tu casa?» Traté de recordar, pero por alguna razón mi memoria de esa noche era borrosa, incompleta. Creo que... Empecé a decir, pero no pude terminar la frase. «¿Recuerdas qué estabas haciendo antes de perder tu trabajo en la fábrica?», me preguntó don Esteban. Otra vez mi memoria se sentía extraña, como si tratara de recordar un sueño. «Carlos», me dijo don Esteban muy suavemente, «creo que necesitas saber la verdad sobre ti mismo». Las palabras de don Esteban resonaron en mi cabeza como un eco que no quería desaparecer. Traté de recordar mi vida antes de llegar a la gasolinera, pero era como tratar de agarrar humo con las manos. Los recuerdos se desvanecían cada vez que intentaba enfocarme en ellos. «No entiendo», le dije. «Tengo recuerdos de mi casa, de mi hermana, de mi trabajo en la fábrica». «¿Tienes su número de teléfono?», me preguntó don Esteban. Busqué en mis bolsillos, pero no encontré mi celular. Traté de recordar cuándo había sido la última vez que lo había visto, pero no pude. «¿Recuerdas la dirección de tu casa?». Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. No podía recordar mi dirección. No podía recordar cómo era mi casa por dentro. No podía recordar el rostro de mi hermana. «Carlos», me dijo don Esteban muy despacio, «¿recuerdas tu apellido completo?». «Mendoza Rivera», respondí inmediatamente. «¿Estás seguro?». De repente ya no estaba seguro de nada. Don Esteban fue hacia la parte de atrás de la tienda y regresó con un periódico viejo. Lo extendió sobre el mostrador y señaló una noticia en la página 3. Leí esto. El titular decía: «Joven pierde la vida en accidente automovilístico en carretera estatal». Empecé a leer la noticia, pero las palabras se me atoraron en la garganta cuando llegué al nombre de la víctima. Carlos Mendoza Rivera, de 28 años de edad, oriundo de Guadalajara, Jalisco, perdió la vida la madrugada del pasado martes, cuando su vehículo se salió de la carretera a la altura del kilómetro 47. Según los primeros reportes, el joven venía de regreso a su casa después de buscar trabajo en los pueblos del norte, cuando aparentemente se quedó dormido al volante. Su cuerpo fue encontrado el miércoles por la mañana por empleados de la gasolinera cercana al lugar del accidente. La fecha del periódico era de hace 3 meses. Exactamente 3 meses atrás. «No», susurré. «Esto no puede ser real». «Carlos», me dijo don Esteban con voz quebrada, «ese accidente pasó justo aquí, en la curva que está antes de llegar a la gasolinera. Tu auto se volcó y se incendió. Yo mismo te encontré». Todo empezó a tener sentido de una manera horrible y retorcida. Por eso podía ver a los otros espíritus. Por eso me habían aceptado tan fácilmente. Por eso Elena había dicho que ellos le habían hablado de mí. «Pero puedo tocar cosas», dije desesperadamente. «Puedo mover objetos, puedo hablar con la gente, porque este lugar es especial», me explicó don Esteban. «Aquí los que se han ido pueden interactuar con el mundo de los vivos. Por eso construí la gasolinera aquí, para darles un lugar donde pudieran sentirse conectados». «¿Usted sabía desde el principio?». «Lo sospechaba, pero esperaba estar equivocado. Esperaba que tal vez hubieras sobrevivido de alguna manera, que fueras una persona real que solo tenía la habilidad de ver espíritus». Me senté en el suelo porque mis piernas ya no me sostenían. Todo lo que había creído sobre mí mismo, toda mi identidad, todo había sido una ilusión. «¿Qué soy entonces?», le pregunté. «Eres un espíritu perdido como los otros, pero eres diferente porque tu conexión con este mundo es más fuerte. Por eso puedes parecer tan real, por eso puedes tocar cosas, por eso puedes ayudar a los demás a encontrar paz». «¿Y ahora qué va a pasar conmigo?». Don Esteban se acercó y se sentó a mi lado en el suelo. «Eso depende de ti. Puedes seguir trabajando aquí ayudando a otros como tú a encontrar su camino. O puedes tratar de seguir adelante, de encontrar tu propia paz.
¿Cómo hago eso? Tienes que recordar lo que te ata a este lugar. Tienes que encontrar lo que necesitas resolver antes de poder descansar. Cerré los ojos y traté de pensar. ¿Qué había estado haciendo la noche del accidente? ¿Por qué había estado en esa carretera? Lentamente, como agua filtrándose a través de una grieta, los recuerdos verdaderos empezaron a regresar. Había estado buscando trabajo durante semanas. Mi hermana estaba enferma y necesitaba dinero para sus medicinas. Había escuchado que en los pueblos del norte había oportunidades, así que había tomado mi auto viejo y había ido a buscar trabajo, pero no había encontrado nada. Había pasado 3 días yendo de pueblo en pueblo, de negocio en negocio, y nadie tenía trabajo para mí. Estaba regresando a casa, derrotado, preocupado por mi hermana, cuando el cansancio me venció. Mi hermana, dije en voz alta. Ella debe estar esperándome. Debe estar preguntándose dónde estoy. Don Esteban negó con la cabeza. Han pasado 3 meses, Carlos. Ella ya sabe lo que pasó, ya pasó por el duelo. Ya encontró otra forma de conseguir el dinero para sus medicinas. Pero yo prometí que la iba a ayudar. Y lo hiciste. El seguro de vida de tu auto pagó por sus tratamientos. Ella está bien ahora. Sentí como si algo se desatara dentro de mí. La culpa que había estado cargando sin saberlo, la preocupación por mi hermana, la sensación de que había fallado, todo empezó a desvanecerse. ¿Está realmente bien?, le pregunté. Está bien, me confirmó don Esteban. Está trabajando en una oficina en el centro de Guadalajara. Se casó el mes pasado. Está viviendo una vida feliz. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Lágrimas que no sabía que podía llorar siendo lo que era ahora. Puedes irte, me dijo don Esteban suavemente. Puedes encontrar paz. Pero cuando traté de imaginarme dejando la gasolinera, algo me detuvo. ¿Qué pasa con los otros?, le pregunté. ¿Qué pasa con María, con el hombre del auto, con la procesión? Ellos encontrarán su propio camino. Pero yo los puedo ayudar, puedo hacer lo que hice con María. Don Esteban me miró con una expresión triste. Carlos, si te quedas para ayudar a otros, si eliges no seguir adelante, estarás atrapado aquí para siempre. Cada vez será más difícil irte. Eventualmente, podrías olvidar completamente quién eras y convertirte en uno de ellos, vagando sin propósito, perdido para siempre. Pero puedo ayudarlos. Sí puedes, pero el precio es tu propia alma. Miré hacia la ventana de la gasolinera. Afuera, en la oscuridad, podía ver figuras moviéndose. Más espíritus perdidos, más almas que necesitaban ayuda para encontrar su camino. Y entonces entendí la verdadera cruel realidad de mi situación. Si me iba, si encontraba mi paz, los dejaría solos con su dolor. Pero si me quedaba para ayudarlos, me condenaría a quedar atrapado aquí para siempre, viendo cómo llegaban más y más espíritus perdidos, sabiendo que eventualmente me convertiría en uno de ellos. No había una buena elección. No había una salida que no implicara sufrimiento. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, le pregunté a don Esteban. El amanecer se acerca, me dijo. Con la luz del día tu conexión con este mundo se debilitará. Si no tomas una decisión antes de que salga el sol, la decisión se tomará por ti. Miré el reloj en la pared. Eran las 5:30 de la mañana. Tenía tal vez media hora. Me levanté y caminé hacia la puerta de la gasolinera. Afuera, en la penumbra que precedía al amanecer, pude ver a todos los espíritus perdidos reunidos. María ya no estaba entre ellos, pero había muchos otros. El hombre que no se reflejaba en los espejos, los miembros de la procesión y otros que no había visto antes. Todos me miraban con esperanza en sus ojos oscuros. Ayúdanos, susurraron al unísono. Ayúdanos a recordar. Volteé hacia don Esteban. ¿Qué eligió usted?, le pregunté. Por primera vez vi que don Esteban también tenía los ojos completamente negros. Yo elegí quedarme, me dijo. Hace 40 años, cuando tuve mi propio accidente en esta carretera. He estado aquí desde entonces, cuidando este lugar, ayudando cuando puedo. ¿Se arrepiente? Todos los días. Pero también sé que si no estuviera aquí, este lugar sería mucho peor. Los espíritus se volverían salvajes, desesperados, se expandirían más allá de la carretera. El cielo empezó a aclararse en el horizonte.
Podía sentir cómo mi conexión con el mundo físico comenzaba a debilitarse. Mis manos se veían menos sólidas. Mi reflejo en los espejos empezaba a desvanecerse. Tenía que decidir. Podía caminar hacia la luz del amanecer y encontrar mi paz, sabiendo que había cumplido mi propósito al ayudar a mi hermana. Podía reunirme con los que se habían ido antes que yo y descansar para siempre. O podía quedarme y condenarme a una eternidad de soledad, ayudando a otros espíritus perdidos sabiendo que eventualmente me perdería yo mismo. Miré una vez más hacia los espíritus que esperaban afuera. Vi el dolor en sus rostros, la confusión, la desesperación. Pensé en todos los que vendrían después, en todas las almas que se perderían en esta carretera maldita, y entonces tomé mi decisión. Caminé hacia la puerta y la abrí. «Vengan», les dije a los espíritus, «vamos a trabajar». El sol salió completamente y mi última oportunidad de encontrar paz se desvaneció para siempre. Ahora, 3 meses después, sigo aquí. Sigo trabajando en el turno de noche, ayudando a los espíritus perdidos a recordar quiénes fueron. He ayudado a docenas de ellos a encontrar su camino, pero cada día llegan más. Y cada día que pasa, siento como mi propia humanidad se desvanece un poco más. A veces olvido mi nombre por horas. A veces no puedo recordar el rostro de mi hermana. A veces me miro en el espejo y veo que mis ojos se están volviendo más oscuros. Don Esteban me advirtió que esto pasaría. Me dijo que eventualmente me convertiría en uno de ellos, vagando sin propósito, olvidando por qué elegí quedarme. Pero todavía tengo tiempo. Todavía puedo ayudar. Y tal vez, solo tal vez algún día llegue alguien que pueda ayudarme a mí también. Hasta entonces, seguiré aquí, en esta gasolinera al borde de la carretera, esperando en la oscuridad, cuidando a los perdidos. Si alguna vez pasan por aquí de noche, si ven las luces brillantes cortando la oscuridad, si necesitan gasolina o algo de la tienda, son bienvenidos. Solo recuerden las reglas. No hagan preguntas sobre quiénes somos. No traten de ayudarnos a recordar nuestras vidas pasadas. Y sobre todo, nunca nos sigan si caminamos hacia la oscuridad. Porque una vez que cruzan esa línea, una vez que se adentran en nuestro mundo, ya no hay regreso. Y nosotros siempre necesitamos compañía en la oscuridad. Siempre. Hay lugares en este mundo donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz. Son espacios donde el silencio pesa tanto que puedes sentirlo en el pecho, donde cada sombra parece tener vida propia y donde el tiempo se detiene de una manera que no es natural. Los que trabajan de noche en puestos solitarios conocen esta verdad mejor que nadie. Saben que hay cosas que no se pueden explicar con la razón, cosas que te cambian para siempre. Esta es la historia de un hombre que descubrió que algunos turnos nocturnos te cobran un precio que va más allá de tu salario, un precio que pagas con tu cordura y tu paz, porque hay experiencias que te marcan tanto que, aunque intentes olvidarlas, ellas nunca te olvidan a ti. Mi nombre es Roberto Sánchez Méndez y soy de un pueblo pequeño en Veracruz, México. Tengo 32 años y llevo 8 en el ejército. He visto muchas cosas en mi carrera. He estado en lugares difíciles y he pasado noches largas en puestos de vigilancia, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en aquel retén de la carretera federal. Era marzo del año pasado. Me asignaron junto con otros 3 compañeros a un punto de control en una zona muy solitaria, entre 2 pueblos que casi nadie visitaba. La carretera era vieja, llena de baches, y durante el día apenas pasaban 10 o 15 vehículos. De noche era peor. A veces pasaban horas sin que viéramos un solo par de luces acercarse. El retén era simple: una caseta de metal oxidado, 2 barreras que cruzaban la carretera, unas lámparas que apenas funcionaban y un baño portátil que olía tan mal que preferíamos aguantarnos. Alrededor solo había monte, árboles altos y tupidos que se movían con el viento haciendo ruidos que te ponían los nervios de punta. Los turnos eran rotativos. 2 de nosotros vigilábamos la carretera mientras los otros 2 descansaban en unas sillas plegables dentro de la caseta. Esa noche, me tocó el primer turno con mi compañero Luis Hernández, un tipo de Puebla, callado pero buen elemento. Los otros 2, Javier y Marcos, se quedaron adentro jugando cartas. Eran las 11 de la noche cuando empezó todo.
El aire estaba quieto, demasiado quieto. No había viento, pero los árboles se movían de todos modos, como si algo los empujara desde adentro. Luis lo notó también porque me miró y frunció el ceño. «No vamos a dormir esta noche», dijo él en voz baja como si tuviera miedo de que algo nos escuchara. Yo me reí nervioso, tratando de quitarle peso al asunto, pero por dentro sentía lo mismo. Había algo raro en el ambiente, algo que no podía explicar, pero que me hacía querer estar en cualquier otro lugar menos ahí. Pasaron 20 minutos sin que pasara ningún coche. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Entonces Luis apuntó hacia la carretera con su linterna. «Mira eso», me dijo. Seguí la dirección de su luz y vi algo que me heló la sangre. A unos 50 metros, justo en medio de la carretera, había una figura. Era alta, muy alta, y estaba completamente inmóvil. Parecía una persona, pero había algo extraño en sus proporciones, como si sus brazos fueran demasiado largos o su cabeza demasiado grande. «Oye, ¿quién anda ahí?», gritó Luis con voz firme, aunque yo podía notar el temblor. La figura no respondió. No se movió ni un centímetro. Estaba ahí parada mirando hacia nosotros, aunque no podíamos ver su cara porque la oscuridad la cubría completamente. «Voy a acercarme», dije yo, aunque cada parte de mi cuerpo me pedía que me quedara donde estaba. Luis me agarró del brazo. «No, espera, algo no está bien», pero yo ya había dado 2 pasos hacia adelante. Necesitaba saber qué era esa cosa porque mi mente no aceptaba que fuera algo normal. Mientras caminaba, la figura seguía sin moverse. Cuando estuve a unos 30 metros, levanté mi linterna para alumbrarla mejor. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato. No era una persona. O tal vez sí lo fue alguna vez, pero ya no. Su piel era de un color gris enfermizo, estirada sobre los huesos como si no tuviera músculos debajo. Sus ojos eran 2 huecos negros y profundos, y su boca estaba abierta en una mueca que no era ni sonrisa ni grito. Algo entre ambas cosas que te llenaba de un miedo primitivo. «Regresa, regresa ahora», me gritó Luis. Corrí hacia atrás sin dejar de ver a esa cosa. Y justo cuando llegué junto a Luis, la figura se movió, pero no caminó. Se deslizó. Como si flotara a centímetros del suelo, se fue acercando hacia nosotros con una velocidad que no era natural. «¿Adentro?», gritamos los dos al mismo tiempo. Entramos a la caseta de un empujón. Javier y Marcos se levantaron asustados al vernos así. «¿Qué pasa?», preguntó Javier. «Hay algo afuera». «Algo que no es humano», dije yo entre respiraciones agitadas. Marcos se asomó por la ventana sucia de la caseta. «No veo nada». Era cierto. La carretera estaba vacía. La figura había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. «Los dos están cansados», dijo Javier tratando de calmarnos. La mente les jugó una mala pasada, pero Luis y yo sabíamos lo que habíamos visto. No fue imaginación. Esa cosa era real. Nos quedamos los 4 dentro de la caseta durante la siguiente hora. Nadie quería salir. El ambiente estaba tenso, y cada pequeño ruido nos hacía saltar. Entonces escuchamos algo que nos paralizó a todos. Toc, toc, toc. 3 golpes en la puerta de metal de la caseta. Suaves pero firmes. Alguien o algo estaba tocando. Nadie se movió. Los 4 nos quedamos viendo la puerta como si fuera a explotar en cualquier momento. Los golpes se repitieron, exactamente con el mismo ritmo, la misma intensidad. Toc, toc, toc. «¿Quién es?», preguntó Marcos con la voz ronca, casi sin aire. Silencio del otro lado. Pero podíamos sentir que había algo ahí, esperando. La puerta temblaba ligeramente como si alguien la estuviera tocando con mucha suavidad, casi acariciándola. Luis agarró su rifle y se acercó despacio. Yo no puedo explicar el terror que sentí en ese momento. Cada segundo parecía una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. «No abras», le susurré a Luis, pero él ya estaba junto a la puerta. «Tenemos que ver qué es», dijo él, aunque su mano temblaba al tocar la manija. Contó hasta 3 con los dedos y jaló la puerta de golpe. Todos apuntamos con nuestras armas hacia afuera, listos para lo que fuera. No había nada. La oscuridad nos miraba de vuelta. El viento ahora sí soplaba, fuerte y frío, trayendo un olor extraño, como a tierra mojada y algo podrido. Cerramos la puerta otra vez y la trabamos.
Javier encendió todos los radios que teníamos, pero solo recibíamos estática. No había comunicación con la base. Estábamos completamente solos. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Nos turnábamos para vigilar por la ventana mientras los demás intentábamos descansar. Aunque nadie podía dormir realmente, cada ruido nos alertaba. El crujir del metal de la caseta, el susurro del viento, el roce de las ramas contra el techo. Cerca de las 3 de la mañana, Marcos vio algo que nos dejó helados. Figuras caminando entre los árboles. No era una, eran varias. Se movían lento, con pasos irregulares, apareciendo y desapareciendo entre las sombras. Algunas parecían arrastrarse, otras se movían de forma errática, como si sus cuerpos no les respondieran bien. Son como 5 o 6, dijo Marcos con la voz quebrada. Están rodeando la caseta. Apagamos las luces de inmediato. Quedamos en completa oscuridad adentro, solo con la luz de la luna colándose por las rendijas. Podíamos escuchar pasos afuera, el sonido de algo pesado arrastrándose sobre el asfalto, respiraciones que no sonaban humanas, guturales y húmedas. Entonces comenzaron los susurros. Eran voces que hablaban en un idioma que no podíamos entender, pero había algo en el tono que te penetraba hasta los huesos. No eran amenazantes directamente, pero había una tristeza en ellas, una desesperación que te hacía sentir que querían algo de nosotros, algo que no podíamos darles. Javier comenzó a rezar en voz baja. Marcos lloraba en silencio en una esquina. Luis y yo nos mantuvimos firmes junto a la puerta, aunque por dentro estábamos tan aterrados como los demás. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Ahora venían de todos lados, como si esas cosas hubieran rodeado completamente la caseta. Sentíamos golpes suaves en las paredes de metal, como si nos estuvieran tanteando, probando nuestra resistencia. De repente todo se detuvo. El silencio regresó tan abruptamente que dolía en los oídos. Esperamos varios minutos sin movernos, sin respirar casi. Ya se fueron, susurró Javier con esperanza, pero estaba equivocado, porque en ese momento escuchamos algo que nos rompió por dentro. Era la voz de mi madre, clara, perfecta, inconfundible. Roberto, hijo, ábreme por favor. Tengo frío. Necesito que me dejes entrar. Mi sangre se convirtió en hielo. Mi madre había fallecido 3 años atrás. Esto no podía estar pasando, pero la voz era exactamente igual, con el mismo tono cariñoso que usaba cuando yo era niño. Roberto, por favor, soy yo, tu mamá. No me dejes aquí afuera sola. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Sabía que no era real, que no podía ser real, pero escuchar su voz me destrozaba el alma. Quería creer que de alguna forma era ella, que había vuelto. Luis me agarró fuerte del hombro. No es ella, lo sabes, no es ella. La voz de mi madre se volvió más desesperada, más suplicante. Hijo, me duele mucho estar aquí. Solo abre la puerta un momento. Solo quiero verte. Me tapé los oídos, pero podía escucharla igual, como si estuviera dentro de mi cabeza. Luego comenzaron otras voces. Javier escuchó a su hermano que había desaparecido hace años. Marcos escuchó a su esposa. Luis escuchó a su padre. Todas las voces nos llamaban, nos suplicaban, nos pedían que abriéramos la puerta. Prometían amor, prometían respuestas, prometían paz. Pero debajo de esas promesas había algo oscuro, algo hambriento que quería arrastrarnos hacia donde ellas estaban. No sé cuánto tiempo pasamos así, encogidos en esa caseta, llorando y aguantando el impulso de abrir la puerta. Parecieron días, aunque probablemente fueron solo un par de horas. Cuando finalmente amaneció, las voces se desvanecieron. La luz del sol comenzó a filtrarse y nos atrevimos a mirar afuera. No había nada, ninguna huella, ninguna señal de que algo hubiera estado ahí. Solo la carretera vacía y el monte silencioso. Pedimos de inmediato que nos relevaran del puesto. Cuando llegó el relevo al mediodía, los 4 estábamos destrozados, con los ojos rojos y las manos temblando. El sargento que vino nos miró con una expresión extraña, como si supiera algo pero no quisiera decirlo. Más tarde nos enteramos de que ese retén tenía fama. Varios soldados antes que nosotros habían pedido traslado después de una sola noche ahí. Algunos habían terminado en hospitales psiquiátricos. Uno había desaparecido sin dejar rastro. Simplemente no llegó a su casa después de terminar su turno.
Yo pedí mi baja del ejército 2 meses después. No podía seguir. Las pesadillas no paraban. Cada noche escucho la voz de mi madre llamándome, pidiéndome que abra una puerta que ya no existe. Luis se volvió alcohólico tratando de olvidar. Javier tuvo un colapso nervioso y ahora vive con sus padres. Apenas puede salir de su cuarto. De Marcos no supe más nada. Dicen que se fue del país. Lo peor de todo es que a veces, en las noches más oscuras cuando estoy solo en mi casa, escucho los golpes. Toc, toc, toc. Suaves pero firmes, en mi puerta, en mi ventana, en las paredes. Y sé que algún día voy a ser demasiado débil para resistir. Algún día voy a abrir, porque esas cosas que vimos esa noche no se rindieron. Siguen buscando, siguen esperando. Y ahora saben quién soy. Saben dónde estoy. No hay escapatoria real. Solo es cuestión de tiempo antes de que me alcancen. Antes de que finalmente consigan lo que querían desde aquella noche en el retén. Vivo cada día sabiendo que mi final ya está escrito. Solo espero que cuando llegue ese momento sea rápido. Pero en el fondo sé que no será así, porque lo que sea que habita en esa oscuridad no tiene piedad. Y una vez que te marca, nunca te deja ir.